madridistas, esto es Corazón Blanco y vamos con ese primer vídeo del día de hoy en el que hablaremos de cómo se autoinculpó el que iba a ser el presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y cómo desde el CTA y la Federación manipulan los informes para poder sancionar así a los clubes y los jugadores que ellos decidan. También veremos cómo el modus operandi es que nadie tiene ni idea. El señor Rocha no sabía lo que hacía el señor Rubiales, los árbitros no sabían lo que hacía el señor Negreira. Lo veremos en un par de clips que he metido en este vídeo. El CTA manipula con la Real Federación Española de Fútbol los informes de los partidos para sancionar a clubes y jugadores. Esta noticia que trae Jorge Calabres en El Español. El Español accede al chat en el que Antonio Rubinos, mano derecha de Medina Cantalejo, modifica los documentos junto al director jurídico imputado por los contratos irregulares a la empresa de su hermano. El Comité Técnico de Árbitros y la Real Federación Española de Fútbol manipulan los informes de los partidos para sancionar a los clubes y jugadores y entrenadores. Las conversaciones en un chat de WhatsApp a los que ha tenido acceso en exclusiva El Español demuestran por qué Antonio Rubinos, adjunto al presidente de los árbitros, y Pedro González Segura, director jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, han modificado los documentos enviados desde los estadios por los oficiales informadores de los encuentros durante los últimos años. Los textos eran revisados y cambiados por la mano derecha de Medina Cantalejo y el abogado de la Federación imputado por los contratos irregulares adjudicados a Gruconsa, la constructora de la que su hermano era directivo y que supuestamente pagaba mordidas a Luis Rubiales a través de su amigo y socio Francisco Javier Martínez Alcaide Nene. La función de Pedro González Segura era la de alterar los documentos de tal forma que tuvieran la base legal necesaria para que después el comité de competición no tuviera problemas para sancionar a determinados equipos, jugadores y entrenadores. Estas irregularidades, por los directivos del CTA y de la Real Federación Española de Fútbol, alteraban por completo lo visto y escrito por el oficial informador en el estadio, el cual después recibía las órdenes directas de Antonio Rubinos con el texto que tenía que modificar. Alterar los documentos de los informadores o las actas de los partidos puede ser constitutivo, entre otros delitos, de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo y de prevaricación. Actualmente el ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, está imputado por haber recibido pagos del Barcelona durante al menos 17 años. Sancionar al Español, equipo de fútbol, ¿vale? No al Español. El Español muestra las conversaciones en dicho chat de WhatsApp en el que están presentes varios directivos del CTA y de la Real Federación Española de Fútbol. Antonio Rubinos y Pedro González manipularon el informe del partido Valencia-Real Madrid y también buscaron sancionar al Real Club Español por unas declaraciones sobre los árbitros tras el encuentro ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver. Antonio Rubinos, adjunto la presidencia del CTA. La frase, los arbitrajes no han empujado a segunda división, es la clave. El problema que le veo es que falta que incluya una intencionalidad. Pedro González, director jurídico de la Federación. A mí me parece muy grave lo de apoyar cualquier iniciativa que se adopte en contra de los árbitros. Antonio Rubinos. Las palabras textuales son: el club apoyará cualquier iniciativa que los socios o aficionados puedan hacer referente a los últimos arbitrajes recibidos en las últimas jornadas que nos han empujado a segunda división. Esta conversación es el del grupo de WhatsApp directivos del CTA y la Federación en el partido Español Atlético de Madrid. Acordaros que eso fue a juicio y que fue el gol que le anularon al Español, ese que decían que no había entrado y sí que entró, que había más imágenes sesgadas como la de Vinicius, en la que solo le muestran al árbitro cuando Vinicius suelta el manotazo y no como le estaba estrangulando el señor Hugo Duro. Estos dos partidos son de gran importancia, ya que la justicia dictaminó que ambos encuentros el VAR sesgó imágenes tras una denuncia presentada por Estrada Fernández, acusación particular también en el caso Negreira, y otros 6 árbitros de VAR, a los que no se renovó su contrato. La frase "los arbitrajes nos han empujado a segunda división" es la clave, señaló Antonio Rubinos en el grupo de WhatsApp. El problema que le veo es que le falta que incluya una intencionalidad, afirmó después el director jurídico de la Federación. Le contestó que le parecía muy grave lo de apoyar cualquier iniciativa que se adopte en contra de los árbitros. Valencia-Real Madrid. Ambos debatieron después sobre la posibilidad de sancionar esas declaraciones al Real Club Deportivo Español, así como la base legal necesaria para hacerlo. Más grave aún fue lo que ocurrió tras el Valencia y el Real Madrid en Mestalla del pasado 21 de mayo de 2023, y en el que Vinicius recibió insultos racistas desde la grada. Antonio Rubinos envía un documento del incidente. Si os parece bien, sustituimos lo que ha escrito por esto. El informador va a incluir esta frase: sobre este incidente conversé con el equipo arbitral del partido que me refirió a lo expresado anteriormente y con el director de partido de la liga, que me indicó que él iba a hacer constar este incidente en su informe. Posteriormente, el director de partido de la liga me confirmó que habían identificado, visionado las imágenes de la unidad móvil a los 2 individuos responsables del insulto racista. Lo va a ver Pedro y le doy el ok al informador. Informe final. Lo tenéis en vuestro mail. Conversación en el grupo de WhatsApp de directivos del CTA y la Federación
en el Valencia Real Madrid. La mano derecha de Medina Cantalejo y adjunto a la presidencia del CTA envió un documento al grupo titulado Incidente Vinicius. Si os parece bien, sustituimos lo que ha escrito por esto, afirmó Rubinos Pérez, haciendo referencia a la necesidad de manipular y cambiar el texto escrito por el oficial informador de la Real Federación Española de Fútbol en Mestalla. A continuación, el número 2 de los árbitros escribe las frases textuales que se iban a incluir en el informe para sustituir al texto original. Lo va a ver Pedro y da lo que hay al informador, afirmó la mano derecha de Medina Cantalejo ante el resto de directivos del CTA y la Real Federación Española de Fútbol presentes en el chat. La necesidad de que Pedro González Segura viera siempre los informes modificados y aceptara la redacción del texto tenía el objetivo de que no se incluyera ninguna frase que pudiera ir en contra de los intereses de los árbitros y de la federación. De igual forma, se manipulaban esos documentos para sancionar a clubes, jugadores y entrenadores, desvirtuándose así la competición y yendo contra el juego limpio. Finalmente, Rubinos Pérez manda el informe definitivo del Valencia Real Madrid y avisa al resto de integrantes del chat de que lo tiene también disponible en el correo electrónico. Esta conversación es solo una prueba de cómo han estado modificando documentos de los partidos de Liga y de Copa del Rey, manipulándolos siempre bajo la tutela del director jurídico de la federación, al que ahora se le imputan los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Medina Cantalejo y Real Madrid Televisión. El Español también puede confirmar que Luis Medina Cantalejo mantuvo conversaciones con Pedro González Segura para lograr denunciar los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros. El presidente del CTA insistió en la necesidad de que el Real Madrid fuera sancionado, aunque en dichas charlas el director jurídico de la federación le explicó la dificultad de su petición al ser la televisión del club un medio de comunicación sujeto a la libertad de expresión. Sin embargo, Medina Cantalejo nunca se rindió e insistió a varios directivos de la federación de la urgencia e importancia que para él tenía que el Real Madrid fuera sancionado y así lograr que dejara de emitir dichos informes audiovisuales sobre los colegiados. Ahí teníamos cómo funciona ahora el tema del delegado informador. Bueno, para terminar este vídeo vamos a dejaros aquí una pequeña reflexión a modo de vídeo del señor Medina Cantalejo para que veáis cómo funciona un poco el CTA, desde que saltó el caso Barcelona-Negreira. Ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante del comité. Que yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego. Enríquez Negreira no ha tenido incidencia cero en las designaciones de árbitros, en las competencias de los árbitros, en los ascensos o descensos de los árbitros y en nada de importancia en lo que ha hecho. Dedicava, parece ser, o supuestamente el tiempo a otras cosas. De gol a gol perquè demà al matí a les 6 ha d'agafar un avió per anar cap a Madrid per designar els àrbitres de la pròxima jornada. Si se puede, sí. Si se pot. Respecto a los penaltis o no penaltis, como comprenderás, yo no voy a entrar a enjuiciar. Si no se le pitaron penaltis es porque, a juicio de los árbitros, no lo habría. No lo habría. Y punto pelota. Aquí os voy a dejar con el que me parece a mí el mamporrero número 1 de la Federación y el CTA. Ahora vamos a escuchar al señor Isaac Fouto, que posiblemente sea el mayor mamporrero del CTA y la Federación. Hablando del señor Rocha, que casualmente tiene el mismo estatus que el señor Negreira, que también comía sardinas en Santander. Sí que hay gente de la Federación desde dentro que me aclaran que, hombre, Pedro Rocha, mano derecha de Rubiales, pues... ¿Era vicepresidente? Económico. Que había un montón de vicepresidentes. Ya, bueno, es que a mí esto me hace mucha gracia. No, yo era vicepresidente, pero no tenía nada que ver con Rubiales. Mire, desde luego, para hacer las cosas que ha hecho Rubiales... Eso es otra cosa. Yo te puedo decir que... Ya, pero no... Eso es otra cosa, pero no vale ser vicepresidente para luego decir yo no tenía nada que ver. Perdona, Sino que eres vicepresidente. ¿y quién decidió que se quedase Rocha de presidente? Rubiales. Si no ha dado Rubiales. ¿De qué estamos hablando? Alguien se tendría que quedar, ¿no? Seguramente el que viera con menos peligro. A ver si parece que Rocha no conocía a Rubiales. Entonces Rocha está imputado, tiene la culpa de todo. No, nadie está diciendo eso. Venga, Fouto. Vale. ¿Tebas cómo está? Pues Tebas está bien porque ha apoyado a Pedro Rocha. Lo que se quiere es estabilidad en la federación y no más discusiones. Lo que se quiere es una persona de consenso. Parece que la gente quiere que sigamos con las guerras y con las peleas del pasado y que sigamos discutiendo, el presidente de la federación y de la liga. Cuando discutían, pues es que era todo no podía ser, y ahora que está la cosa más calmada, pues tampoco puede ser. Esto de floreros porque Tebas, en el acto que ha estado, ha dicho que Pedro Rocha, digamos que era una persona pues que no tenía mucho peso con los anteriores presidentes. Pero bueno, si vosotros decís que era vicepresidente y que tenía mucho, pues con eso nos quedamos. No, yo digo que era vicepresidente. Y que cuando eres vicepresidente tienes que asumir unas consecuencias. Responsabilidad. Claro, una responsabilidad. Y Laporta también, el presidente del anterior también era vicepresidente, es que hay muchos vicepresidentes. Perfecto, pues cuando sea presidente elegido explicará... ¿Por qué te gusta tanto a ti Rocha? A mí lo que no me gusta, Luis García, es que haya periodistas que imputen de delitos a gente que no está imputada. Ya sabemos en qué ha terminado todo, ¿no? Se confirmaron los temores de la Real Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha se incriminó él solo y llegó a decir que su titulación es la vida. El único candidato oficial para las elecciones acudió a declarar sin abogado y respondió con evasivas a las preguntas del fiscal. No sé, no estoy seguro, la vida.
Pedro Rocha se tiró piedras contra su propio tejado en su declaración como testigo en el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda, que investiga los contratos en la Real Federación Española de Fútbol. O lo que es lo mismo, se incriminó él solo y acabó su declaración pasando de testigo a investigado. El único candidato oficial para las elecciones de la Federación acudió a la citación de este viernes sin abogado. Como testigo, no es obligatorio ir acompañado por uno, pero siempre recomendable. Y respondió con evasivas a las preguntas del fiscal. El primero de estos dos detalles ya había encendido las alarmas en el ente federativo, pues se temían lo peor. En una citación que apuntaba a ser plácida y que podría presentar riesgos al no tener el respaldo de un letrado en la sala, y los miedos se confirmaron en un nuevo bandazo en el calendario electoral de la Federación. Estoy muy tranquilo a colaborar con la justicia. Sonriente y con gran calma, Rocha acudió a los juzgados de Majadahonda sin ser consciente de que todo lo que iba a ocurrir una hora más tarde. El que fuera vicepresidente Luis Rubiales en la Federación inició su declaración como testigo, respondiendo a preguntas sencillas con las que la jueza aportó contexto a la situación. Seguidamente ha llegado el turno del fiscal, cuya intención era dibujar un mapa del funcionamiento de la Federación. Un hombre de fútbol con la vida como titulación. Sin embargo, este plan se truncó ante la actitud evasiva de Pedro Rocha. El que ha actuado como presidente de la comisión gestora tras la dimisión de Rubiales dejó respuestas como la vida al ser preguntado por su titulación académica o que le pregunten a Rubiales para explicar por qué fue designado como presidente. Además, en su intervención aceptó echar una mano por ser hombre de fútbol y dijo no saber nada sobre asuntos como la Supercopa en Arabia, los contratos con Gruconsa o las obras de la Cartuja. Ante su actitud de aparente desconocimiento, el fiscal ha ido de menos a más, dando un paso más y recordando una adenda en la prórroga del contrato con Arabia Saudí del 20 de diciembre de 2020. Entonces, él era presidente de la Comisión Económica. Ante esto, Rocha negó que dicho documento hubiese pasado por la comisión y que se estaba enterando en ese instante de la existencia de ese contrato. Rocha pasó de la sonrisa a los nervios. No obstante, el fiscal tenía documentado que esto no era así, una incongruencia a la que se han sumado otros puntos como las cuentas de la Federación. Rocha ha insistido en que no tenía firma y que él no era cargo ejecutivo sino de representación, aunque esta declaración contradice el hecho de que Francisco Goya, vocal de la Junta Directiva y presidente del Alcalá, le había metido con una firma mancomunada en 2020. No me acuerdo, reaccionó Rocha. Con el actual único candidato a las elecciones de la Real Federación Española acorralado, el fiscal ha parado en sus preguntas y ha pedido la imputación a la jueza. No había otra salida. Por seguridad jurídica se ha atendido a dicha petición y se le ha emplazado a que acuda como investigado y con la presencia de un abogado en una segunda declaración. El punto y final, la sesión que duró una media hora y que se retrasó por problemas técnicos, abrió un nuevo lío en las elecciones de la Federación, de la sonrisa a los nervios. La figura de Pedro Rocha dio un vuelco tras protagonizar una de las mayores torpezas en este camino electoral. Los 15 investigados en la operación Brody, mientras la declaración de los investigados comenzará el 29 de abril con Luis Rubiales. Rocha de momento no tiene fecha. Las otras 13 personas investigadas son Francisco Javier Martínez Alcaide, Nene, Tomás González Cueto, Ángel Ignacio González Segura, Francisco Oliva Juárez, Jonathan Oliva Quesada, Pedro Manuel González Segura, José Javier Jiménez Jiménez, Purificación Rufino Domínguez, Miguel Ángel García Silvero, Antonio Padua, Ramón Caravaca Magariños, Belén Jiménez Maireles y José Antonio Carranza San Pedro. Al final el señor Rocha sí que pintaba algo más, igual que nos venían diciendo que el señor Enrique Negreira no pintaba nada. Lo que quiero decir con estas dos noticias es que tanto está podrido el CTA como está podrido la Federación. Y personajes como Isaac Fouto, que siguen en la radio defendiendo este tipo de cosas, tratando a la gente como auténticos imbéciles, pues no hacen ningún favor a la limpieza del fútbol español. Con lo cual, lo que se debería de pedir desde aquí es que a estas personas se les quitaran voz en este tipo de medios. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque en la noticia que os traje ayer, o antes de ayer, no lo recuerdo bien, uno de los vídeos que hablábamos de cuánto dinero ha colocado la Liga en los medios, al igual que la Federación, con publicidad institucional, vemos que eso es imposible, porque estos medios de comunicación dependen de esos fondos para poder seguir funcionando. Si no, con audiencias no cubren y con lectores no cubren. Así que esas tenemos en el fútbol español. Como digo, siempre sacar vuestras propias conclusiones, dejarme todo en comentarios para ver cuál es vuestra opinión respecto a este tema, cómo veis el fútbol español, qué solución le veis con estas noticias que van saliendo día sí día también. Y si os queréis algo de el señor Fouto cuando nos hablaba de ese delegado informador de la Liga con el tema de los insultos racistas, cuando sabemos que ya con esta noticia vemos que hay grupos de WhatsApp en los que se manipulan dichos informes. Pues bueno, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.